Estamos con Alberto Graetz. Él es arquitecto. Desde hace un tiempo comenzó a modo personal a garabatear algunas letras vinculadas con su historia de vida, que ya nos estará contando. Y de allí nacen estos dos libros, Abus, que es La Distancia, y Super Kika y sus ayudantes, La Misión. Primero que nada, agradecerte por estar. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y tu historia estoy segura que refleja la historia de muchos uruguayos, porque tenemos actualmente 525.000 personas uruguayas viviendo en el extranjero, la mayoría en Argentina, pero después en España, en diferentes partes del mundo. Y a veces esos hijos que se van a probar suerte o a estudiar o a generar una nueva vida, tienen familia y quedan los abuelos acá. Entonces hay una familia que está dividida y tiene que empezar a construirse a través de otras vías. ¿Cómo es Así que nace es. esta historia? Esta historia nace con la partida de mi hija a Berlín. Ahí se casa, tiene hijos. Tu hija estaba en Europa estudiando. Mi hija fue a hacer un máster a Barcelona y coincidentemente conoció en Berlín a su esposo, a su actual esposo. Se empezaron a ver, en fin, de Berlín a Barcelona, y en el 2011, viviendo ella acá en Uruguay, decide irse a vivir a Berlín. Se casan, tienen hijos, que son los dos personajes de ambos Sí. libros. Leo y Pía no son los nombres verdaderos, pero son ¿Son muy ellos? parecidos. Kika, que es la mamá, bueno, se casa con Julio, tienen a Leo y a Pía. Y bueno, ahí empieza un poco el tema de la distancia, ¿no? Es decir, la experiencia de tener una hija y nietos en Berlín, un océano de por medio, 12.000 kilómetros a recorrer. Y bueno, la llegada de la pandemia en el 2020 fueron un poco los dos factores que hicieron que me sentara a escribir. Totalmente, porque ahí obviamente la posibilidad de viajar no está, independientemente de que eso también difiere de cada familia, de cada contexto hasta económico. Bueno, en su caso de repente podían hacerlo, pero ya no tenían la posibilidad de atravesar fronteras y tenían que amigarse a la pantalla, encontrar otra forma de ver crecer a tus nietos. Bueno, lo que yo les llamo la pantallita mágica, ¿no? Esa de que une siempre, porque en definitiva el avión de alas largas y ventanas pequeñas Mm. que menciona los libros, une a la ida, cuando las familias se reúnen, pero también separa a la vuelta. Y por otro lado, no todos los abuelos tienen la posibilidad de ser amigos de ese avión. Mm. Hay una gran cantidad de abuelos que no tienen las posibilidades económicas y por tanto dependen exclusivamente de esa Sí. pantallita. O no tienen tampoco las posibilidades de salud, ¿no? Porque Por digo, supuesto. obviamente que uno tiene que estar también en buen estado físico Claro, para poder viajar de esa manera. no solo depende de un tema económico, depende, como tú Mm. decís, de un tema de salud. Pero el tema es, además, cómo se da esa distancia, ¿no? La distancia existe y no la podemos modificar, pero se puede tramitar con ternura, con amor y hasta con humor. El tema es encontrar los mecanismos para llegar a eso. Sí. Y creo que en estos libros se describe un poco todo eso. Sí, entender que la presencialidad es insustituible, no hay forma de cambiar Exacto. el hecho de poder abrazar a tus nietos, a tu hija, imagino, ¿no? Eso es Ujú. algo que hay que vivirlo, pero que ante, bueno, esta realidad hay una alternativa que por lo menos te hace acercarte, que te conozcan, ir viendo la evolución de esos nietos, ¿no? Hasta el próximo encuentro, porque siempre está el próximo encuentro, Claro, ¿no? sí, en general sí, depende de la periodicidad, pero sí, uno espera siempre Mm. con ansias el próximo reencuentro. Lo que pasa que, en definitiva, esas distancias muchas veces se toman como con un dramatismo demasiado fuerte. Y a veces hay que tratar de buscar los mecanismos para que
los nietos y los abuelos se vayan acercando a través de esa pantallita. Y no hay otra alternativa. Bien. Comenzaste a garabatear esas primeras palabras, esos primeros sentires, esas primeras experiencias. Vos estás muy alejado de la literatura, te dedicaste toda tu vida a la arquitectura. ¿Y en qué momento te diste cuenta, acá tengo un libro, o capaz que esto puede llegar a ser un libro? Buenísima la pregunta. Buenísimo porque a mí me costó muchísimo. Ahora lo veo con claridad, ¿no? Pero en su momento... Yo empecé a escribir en el 2020, después de marzo, recuerdo que fue por junio, julio del 2020, pero escribir, como creo que escribimos todos. Yo recordaba cuando le escribía cartas a mi novia, que ahora es mi esposa, y bueno, que las cartas las leía, las guardaba en un cajón, y después le escribía a mis hijos, y más o menos lo mismo. Un día me puse a pensar en que estaba escribiendo sobre una experiencia que me había modificado la vida. Entonces reflexioné y digo, es hasta egoísta que esto termine en un cajón. Me parece que debo de compartirlo con otra gente que además seguramente está pasando por la misma experiencia. Y bueno, y así fue que decidí, dije, pero esto puede llegar a ser un libro. Y bueno, y empecé a escribir con un criterio más técnico, ¿no? Un poquito pensando más en que podía ser un libro. Bien. Y bueno, me llevó 4 años, ¿no? Pero... Entonces, ¿cómo fue el proceso también de la ilustración? Porque obviamente que este es un libro que está dirigido para toda la familia, pero puntualmente para los más pequeños. La ilustración sabemos que cumple un rol fundamental en este tipo de literatura. Absolutamente. ¿Cómo fue seleccionar a la persona que te ayudara con esto, que interpretara cada una de las cosas que tú querías transmitir? Primero una tutoría literaria que estuvo a cargo de Malí Guzmán, una genia. Porque claro, una cosa es escribir y otra cosa es hacer un libro, es bastante diferente. Y por otro lado, lo que tú decís, bueno, seleccionar quién es el ilustrador. Y afortunadamente di con Óscar Scotelaro, es un sanducero que dibuja como los dioses. Mucha gente que me conoce me preguntó por qué no había sido mi hija que había hecho las ilustraciones. Sí. Porque mi hija es diseñadora gráfica y además tiene talento para las ilustraciones. Y yo entendí que no, que justamente como era parte de la historia no podía ser protagonista en el sentido de la generación del libro. Sí. Y la verdad que con Óscar... se entendieron perfecto y a distancia. Qué maravilla. De nuevo. Te das cuenta, la tecnología otra vez ayudando. A distancia. ¿Qué repercusiones has tenido? Has salido hace, relativamente poco. Sí, 15, 20 días. 15, 20 días, pero me imagino que al menos allegados te han comentado sobre el libro, se han sentido identificados. ¿Qué te han dicho al respecto? Bueno, les llama un poco la atención que yo haya incursionado en este tema de la literatura infantil. Mucha gente que me conoce hace muchísimos años me dice, pero lo tenías escondido. En realidad no, escribí lo que sentía. Y yo creo que todo el mundo puede escribir. Bueno, después de ahí hacer un libro no hay mucha distancia, pero si escribís lo que sentís, no podés equivocarte. Yo considero que la escritura es eso, narrar la vida, las experiencias de vida. No podría escribir otra cosa, o sea, no podría escribir sobre algo que no he vivido. Que no has vivido, exactamente. Sí. Bueno, hoy casualmente están acá tu hija y tus nietos. Sí. ¿No? Así que me imagino que te están mirando ahí por la pantalla. Me imagino que sí. Están ahí acompañando. ¿Cómo lo vivieron ellos? También, al ser parte de esta historia, imagino que la primera vez que le leíste el libro a tus nietos habrá sido bien impactante. Bueno, llegaron hace no mucho y se los leí hace poquitos días, porque ni ellos querían escucharlo ni yo me animaba a leerlo. Es más, en la presentación de los libros que ellos no estaban, no habían llegado todavía, se leyeron algunos párrafos y no los leí yo porque tenía miedo de emocionarme y en ese momento no daba para lagrimear, así que le pedí a Malí que lo leyera. Y lo leí el primer libro, no el otro, no el de Kika y sus ayudantes. Abus, que es la distancia que tenemos acá. Y bueno, tratando de no moquear. Obviamente, me imagino que ha sido bien emocionante para toda la familia. Y también te ha generado a ti un proyecto, ¿no? En esta etapa de tu vida, algo bien distinto a lo que capaz que habías planificado. Así es.
Yo cuando terminé de escribir los libros me hice una pregunta que me parece que es de rigor. ¿Qué me dejó la escritura? Y me di cuenta que algunos abuelos tenemos la fortuna de poder viajar, encontrarnos con nuestra familia, pero hay otros abuelos que no lo pueden hacer, como decíamos al principio, por un tema de salud o por por falta de recursos económicos, no lo pueden hacer. Me di cuenta que escribiendo libros y quedándonos con la conciencia tranquila no alcanza, termina en eso. Entonces pensé en la formación de una asociación sin fines de lucro que se llama Abuelos y Nietos Juntos, que lo que pretende es juntar a abuelos y nietos que viven en distintos países de alguna forma, por lo menos por una semana, solventando el viaje de esos abuelos a ver a los nietos. En general estamos hablando de abuelos que viven en Uruguay y nietos que viven en otro país. Permitirle a esos abuelos, no sé, tener un disfrute de una semana. Qué lindo. Obviamente que con la venta de libros no vamos a lograrlo. Estamos entonces armando con una serie de amigos y conocidos un grupo como para tratar de conseguir sponsors y bueno, solventar esta idea y que se ponga en la marcha. Bien interesante, ¿eh? Ojalá que se pueda concretar, ojalá que se pueda concretar y que esta sea la semilla inicial. Es la idea. Bueno, Alberto Agus, ¿qué es La Distancia y Super Kika y sus ayudantes? ¿Dónde lo pueden encontrar estos libros? Están en todas las librerías. Están en todas las librerías del país, las más importantes, así que nada, es ir a la librería y buscarlos. Alberto, muchísimas gracias por estos minutos y felicitaciones por este trabajo y un beso grande para la familia que está ahí del otro lado. Muchísimas gracias y de nuevo muchas gracias por la invitación.